Saludos con camaradas, hoy les hablaré de algo que en lo personal es bastante triste. El ver a México todavía tan sumido en la ignorancia, debido a que hasta enfrente de nuestras narices el gobierno se sigue burlando hasta de nuestra historia. Antes de comenzar, les citaré unas sabias palabras del sabio chino Confucio, quien decía que la ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. El coloso del bicentenario, el héroe anónimo, según Televisa. Este hombre no fue ni anónimo ni héroe, sino todo lo contrario. Esta estatua a la ignorancia, como yo le llamo, fue creada por un tal Juan Carlos Canfield. Y a quien representa no es nada más que a un traidor, Benjamín Argümedo. Fue un militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. También llamado el León de la Laguna. Aunque para mí, a juzgar por su historia, debería ser llamado la Rata de la Laguna. Según algunos historiadores, este personaje es considerado el más tenaz y valeroso adversario del generalísimo Francisco Villa en los sangrientos combates que se llevaron a cabo por tierras de Durango y Coahuila. De hecho, Argümedo combatió para ambos bandos en aquel tiempo, tanto para rebeldes como para el gobierno. En un principio combatió al lado de las fuerzas rebeldes. Dentro de sus más infames actos estuvo la masacre de aproximadamente 300 chinos, el 15 de mayo de 1911 en Torreón, Coahuila, bajo la falsa excusa de que un chino tratando de defender su vida hizo un disparo contra los agresores. Benjamín Argümedo dio la orden de matar a todos los chinos. Al triunfo de Francisco I. Madero, nuevos conflictos surgieron en la región. Benjamín Argümedo fue uno de los primeros en declararse en contra del nuevo gobierno. Perteneció al 20º Cuerpo Rural, a las órdenes de Sixto Ugalde, y estaba insatisfecho porque sus méritos no fueron lo suficientemente importantes para tener el mando de su propio cuerpo rural. A principios de 1912 varios grupos de trabajadores agrícolas se rebelaron bajo las órdenes de Argümedo, Pablo Lavín y José de Jesús Campos. No tenían un objetivo claro, pero sus filas se incrementaron por el creciente desempleo en la región. Depredó haciendas y asesinó a autoridades locales maderistas. En marzo de 1913, Argümedo reconoció al gobierno del usurpador Victoriano Huerta y fue nombrado general brigadier del Ejército Federal. Tuvo numerosos enfrentamientos contra el Centauro del Norte, Francisco Villa. Para 1914, cuando los constitucionalistas bajo el mando de Venustiano Carranza, vencen a Huerta, Argümedo cambia nuevamente de bando, pero duraría poco ya que se niega a aceptar los tratados de Teoloyucan que ponían fin al ejército federal de Huerta y claramente el mando de Argümedo. Por lo que este entró en varias escaramuzas contra Carranza, aliándose con Emiliano Zapata por divergencias que estos dos últimos tenían y a quien traicionaría luego. Finalmente, en 1916 las fuerzas constitucionalistas de Domingo Arrieta y de Fortunato Maicote derrotaron a Argümedo, quien resultó gravemente herido. Este se ocultó en la Sierra de los Reyes, pero el general Francisco Murguía lo aprehendió el 4 de febrero en el rancho El Paraíso. Lo enviaron a Durango, donde un consejo de guerra extraordinario lo condenó a pena de muerte. Fue fusilado el 1 de marzo de 1916. Y he aquí la prueba, palabras salidas del mismo autor, de que esta efigie fue basada en los rasgos de Benjamín Argümedo. Antes de ir al corte, hablábamos con Juan Carlos Canfield, escultor, director de Casa Canfield y creador del Coloso. Juan Carlos, te agradezco que estés de vuelta. Rápidamente un par de preguntas. Una de las versiones que han corrido en los últimos días, incluso se han publicado artículos al respecto, es que el Coloso es Benjamín Argümedo, un célebre revolucionario mexicano. Ya nos has dicho que no está inspirado en Malverde, ni en Colosio, ni en Michael Jackson. ¿Está inspirado en el general Benjamín Argümedo? Mira, esta pregunta sí ha sido muy constante en el proceso y te voy a contestar lo siguiente. Esta pieza comenzamos haciéndola en búsqueda de un rostro y de una identidad muy mexicana, pero no queríamos caer en la representación de Zapata, de Villa y de todos estos seres tan conocidos y tan famosos. En un momento dado, comentando con el director Jorge Vargas, quien es de origen de la ciudad de Durango, él propuso que utilizáramos un retrato de Benjamín Argümedo. Ese fue un punto de partida que me ayudó muchísimo a no inventarlo y no sacar del aire a un rostro mexicano. Pero desde el principio quedó perfectamente claro que no era un monumento a Argümedo, no es un monumento como el que está a la entrada de Cuernavaca de Emiliano Zapata.
utilizamos este rostro porque es un rostro muy duro, porque tiene un carácter muy fuerte, y también a la vuelta de toda esta experiencia, pues yo de alguna manera he aprendido a conocer a este personaje. La pregunta es simple. ¿Por qué no basó mejor sus rasgos en alguien que fuera un verdadero héroe patrio y no un traidor? Ya que después de todo había tantos personajes de los cuales escoger que tenían también rasgos duros y muy mexicanos, como Canfield quiere adjudicarle a Benjamín. Emiliano Zapata, por ejemplo, hubiera sido un buen modelo de un verdadero héroe cuya persona era muy mexicana, con un semblante de ser un hombre duro y muy trabajador.